noches. Regresamos a nuestra reunión entre semana y seguimos rápidamente. Salte directamente al libro de Romanos capítulo 12. Es donde nos quedamos cuando terminamos el año pasado. Y voy a hacer un repaso rápido en los últimos versos que estudiamos de Romanos capítulo 12, donde creo que fueron el verso 9 al verso 13, donde el apóstol Pablo comienza de una manera muy personal con el versículo 9, hablando al cristiano individual, que debe de tener un amor, dice en el verso 9, a Romanos 12, sin hipocresía. Si usted lo ve ahí, dice el amor sea sin hipocresía. Sigue hablando y nos enseña y nos insta a odiar lo malo y a aferrarnos de lo bueno. Hablamos en esos días acerca de la vida cristiana práctica. Y comienza con algunas cosas básicas, prioridades básicas de la vida cristiana de cada uno de aquellos que se refieren como hijos e hijas de Dios, que son nacidos de nuevo. Cosas tan normales para el cristiano como debemos de amar honestamente. Debemos de odiar lo malo y debemos de tener un compromiso con lo que es correcto. O sea, perseveramos a hacer lo correcto ante Dios. Esas son verdades simples y básicas del creyente. Esto no lo cuestionamos. Ahora en el verso 10 leímos y nos empieza a hablar un poco el apóstol Pablo de no solo lo personal, sino empieza a incluir a la familia cristiana también. Cubre del verso 10 al 13 esto, y él está hablando de que no solo nos amamos de una manera pura, no solo aborrecemos el mal, no solo nos aferramos de lo bueno, sino también es tener un afecto genuino, amoroso hacia los demás creyentes, a la familia de Dios. Y nos insta a buscar hacer lo bueno para ellos y a honrar a los otros cristianos en la manera en que los tratamos. Verso 11 nos empieza a hablar de nuestro servicio a Cristo. Debe ser un servicio total, un servicio con entusiasmo, de todo corazón, obediente, diligente en el servicio a Cristo Jesús. En el verso 12 nos recuerda que en medio de todas estas cosas tendremos pruebas y que en esas pruebas debemos de regocijarnos. No sé si usted está ya a ese nivel. Nos insta a ser pacientes durante estas pruebas. Nos insta a diligentemente seguir orando continuamente, anticipando ¿qué? La gloria que nos espera. Es la esperanza que todos tenemos. Un día veremos a Cristo cara a cara. Un día. Esperanza en la cual nos aferramos los hijos e hijas de Dios. Así que ahora vamos a comenzar en el verso 14 esta noche. Si tiene su Biblia, entonces vaya a Romanos 12, verso 14. Y voy a leerles el verso 14 solamente y luego leemos el resto. Comienza el verso 14 de Romanos 12 y dice: bendigan a los que los persiguen o a los que le hacen mal. Bendigan, dice, y no, ¿qué? Maldigan. Mire, esta es una forma de la cual el cristiano tiene que vivir. Bendigan a los que los persiguen. Otra traducción dice: bendigan a los que les hacen el mal. ¿Qué tal con eso nosotros? ¿Cómo estamos? Bendigan y no maldigan. Esa es la manera. Recuerden lo que estamos hablando. ¿Se recuerdan? Empezamos en Romanos capítulo 1 al 3. La gran
depravación que hay en el ser humano. Capítulo 3, al final de los versos hasta el capítulo 11, está todo lo que Cristo hace por nosotros, cómo nos salva, lo que eso significa ahora para nosotros. Y ahora dijimos, cuando terminamos en noviembre, que estos que empezando el capítulo 12 es, ya que ha sucedido todo esto, ya que ahora eres un hijo, una hija de Dios, aquí está cómo vives la vida cristiana. Y Pablo comienza en este verso 14 y nos digan, bendigan a los que los persiguen, a los que les hacen mal, bendíganlos. No los maldigan, dice. Esto no es un principio nuevo. Si se recuerdan, Jesucristo lo dijo en Mateo 5, verso 44, dijo, pero yo les digo, Jesús hablando, Mateo 5, 44, amen a sus enemigos. No solo ámenlos, oren, dice, por los que lo persiguen. Mire, debe de haber una distinción muy distinta entre el cristiano y el no cristiano. Y lo que marca la diferencia es de que usted y yo amamos, verso 9, sin hipocresía. Amamos no solo a los que nos hacen bien, que eso debería ser obvio, pero que aún así eso nos cuesta, imagínense. Sino Jesús viene y agrega, amen a sus enemigos. Y agregado a eso dicen, oren por ellos. Esta es nuestra distinción como cristianos. Somos diferentes. No somos como aquellos que no tienen a Cristo. No respondemos con haciéndole daño porque nos hicieron daño. No nos vengamos porque nos hicieron daño. Sino que les deseamos lo mejor. Los bendecimos, dice Jesús. A sus enemigos, dice, amen a sus enemigos. Romanos 12, 14 leímos, bendigan a los que los persiguen. ¿Puede imaginarse usted que le ha hecho daño? Esa persona que usted dice, pero ni en pintura puedo haber esa persona. Usted bendiciendo a esa persona. Orando por ella. No una oración hipócrita. Señor, llévatelo. No. Orando. Señor, bendice a esta persona. Ese es el cristiano. Esa es la distinción del cristiano. No somos como los demás. Bendiciéndolos, deseándolos que Dios derrame sobre ellos su bondad, que Dios derrame sobre ellos su gracia, que Dios derrame sobre ellos su amor, que Dios derrame sobre ellos su bendición, que Dios derrame sobre ellos su misericordia. ¿Qué tal orar eso sobre sus enemigos? ¿Recuerda lo que Jesús dijo en la cruz? Padre, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la actitud del nacido de nuevo. ¿Cómo vamos? ¿Ah? A eso nos está llamando Cristo. A eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ok, qué bueno, son cristianos, han sido justificados. Gracias, Señor, porque nos has elegido desde el principio de la fundación del mundo. Nos has apartado, nos has separado, nos has llamado, nos has justificado. Nos estás santificando, nos estás perseverando en la santificación en la cual estamos nosotros perseverando. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y un día seremos glorificados. Ahora, Pablo dice, aquí está el manual de cómo ustedes tienen que vivir. Así se ve el cristiano. Y dice, ama a tus enemigos. Sigamos leyendo, verso 15, Romanos 12. Ahora vamos a leer de corrido del 15 al 21. Y luego bajamos de velocidad. Mire lo que dice. Ahora dice, gócense, verso 15, Romanos 12, con los que se gozan. Y lloren con los que lloran. Hoy yo solo quiero que sepa que cuando usted se goza de alguien o con alguien,
Dios sabe si es un gozo genuino o un gozo hipócrita. Todo regresa al verso 9. El amor sea sin hipocresía. Ay, qué bueno que te fue bien, pero por dentro usted dice, ay, ¿qué? ¿Sí me entiende? ¿Le deseamos el bien a los demás? No, es fácil desearle el bien a los que amamos. Pero acabamos de leer. Bendigan a los que los persiguen, a sus enemigos. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo, verso 16, sentir con unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo, dice, con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Verso 17, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, verso 18, en cuanto a ustedes dependa, estén, ¿qué dice? En paz con todos los hombres. 19, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, dice, carbones encendidos amontonarás en su cabeza. Verso 21, no seas vencido por el mal, sino que dice, vence el mal con el bien. Yo voy a creer que con la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo y la dirección de su palabra es posible vivir como fieles siervos y siervas, discípulos de Cristo. Es posible, con la ayuda de Dios. Filipenses 2, versos 12 y 13 nos dice lo siguiente. Filipenses 2, 12 y 13 nos dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Miren la frase, ocúpense en su salvación con temor y temblor. O sea, perseveren en su salvación, perseveren en estas cosas con temor y temblor, porque Dios, miren lo que dice, es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Recuerda que Dios es el que nos sostiene. De antemano usted ya sabe, ya lo hemos aprendido. Si Dios nos predestinó y nos justificó, Él nos va a sostener en el proceso de nuestra santificación hasta el día que le veamos a Él cara a cara. Por ende, usted y yo perseveramos en esto, perseveramos y nos ocupamos en esto con temor y temblor. Ahora, les soy honesto y sé que usted lo está pensando, eso no es fácil. Recuerda que Jesús nos llama y nos dice, nos ordena, toma tu cruz, toma tu cruz. Y esto indica que seguirlo a Él no es fácil, no es fácil. La realidad es que no es fácil. Jesús agrega a esto, ama a tu enemigo. Ama no solo a los que te aman, sino ama a aquellos que te hacen daño. Vaya conmigo a Mateo rápidamente. Mire el capítulo 5, Mateo 5. Comenzando en el verso 43. El 43 al 48. Mateo 5. Leímos el 44. Ahora vamos a leer una serie de versos ahí juntos. Ustedes han oído que dijo, verso 43. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Mira lo que agrega en el verso 45. Para que ustedes, creyentes, sean, ¿qué dice? Hijos de su Padre que está en los cielos. Para que ustedes sean hijos de su Padre. Somos distintos. Tiene que haber una distinción en los hijos de Dios con los hijos del diablo.
No somos los mismos. No podemos ser iguales. Odiamos lo que Dios odia y amamos lo que Dios ama. Esa es la diferencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Dice, ahora estamos leyendo, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre los malos y los buenos y llover sobre los justos e injustos. Verso 46, Mateo 5:46. Porque si ustedes aman a los que lo aman, que acabamos de decir, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y recuerdan cómo eran vistos los recaudadores de impuestos. Hablamos de eso en la serie de Marcos, en el capítulo, en los domingos, ¿no? Los cobradores de impuestos eran vistos especiales en los ojos de la gente. ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Aman a los que los aman. Eso cualquiera lo hace, no necesita ser cristiano para hacer eso. 47. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles, o sea, los no creyentes? Son cordiales, son amables el uno con el otro. Media vez diga buenos días a alguien, buenos días, qué bueno verle, qué bueno verle. No necesita ser un cristiano para ser una persona que se ame, que sea bueno, que sea gentil el uno con el otro. No. Por tanto dice, sean ustedes, verso 48, miren lo que dice. Léalo conmigo, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Le tenemos miedo a esa palabra, ¿no? El lenguaje que el apóstol Pablo está usando aquí nos da la idea o nos insta la idea de que todos los cristianos debemos compartir la misma mentalidad y pensamientos con respecto a los demás. Tenemos que amar como cristianos a los demás. ¿Cristianos o no cristianos? Tenemos una pausa ahí. No estamos de acuerdo con los que nos hacen daño. Amar a alguien no nos tiene que forzar a estar de acuerdo con alguien. No amamos lo malo de los que nos hacen daño. Pero no pagamos con venganza a los que nos hacen daño. Vaya conmigo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 1 en adelante dice así. Al 8, Filipenses 2, 1 al 8. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, hablándole a cristianos, miren lo que dice, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados con un mismo propósito. Amamos a nuestros enemigos, somos distintos. Hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, está diciendo. Verso 3, ahora vaya conmigo, Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que dice, con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Déjenme decirles lo que les dije a los de inglés. Aquí puedo decir amén, cerrar la Biblia y lo dejo pensando con eso. Dios lo ayude. Miren lo que está diciendo. Que cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo. ¿Cómo le está yendo con eso? Muchos pensamos que el mundo da vueltas a nuestro alrededor. Muchos creemos que nosotros somos el enfoque de todo. Tristemente, esto nos muestra una realidad de que estamos lejos de donde tenemos que estar como hijos e hijas de Dios. Y lo que Pablo nos está diciendo acá es esto: no puedes ser tú el centro de toda tu vida. Tienes que humillarte, está diciendo. Tienes que ser humilde. Tienes que considerar a los demás como mejor que tú, como más importante. Mira lo que dice, no buscando, verso 4, cada uno sus propios intereses.
sino más bien los intereses de los demás. ¿Cuándo fue la última vez que usted... Gracias a Dios que hay personas que tienen ese don de Dios, que piensan en los demás antes que ellos mismos. Y no estoy hablando de los demás, no estoy hablando de su esposa, sus hijos, que esos ni modo, tienen que pensar en ellos. Estoy hablando de alguien más. No los cercanitos de usted que usted ama. No. Estamos hablando de aún dentro del cuerpo de Cristo. Piense. ¿Cuándo tomó usted interés en el problema que alguien está pasando? Que usted sabe que está pasando por un problema y usted tomó un interés especial dentro del cuerpo de Cristo. Usted reconoce que necesita ser compasivo. Mire, todo esto, ¿usted cree que usted está siendo afectado? Déjeme decirle que me está dando a mí por todos lados también esto. ¿Por qué? Porque esto nos está llamando a ver lo que un cristiano tiene que hacer en su vida diaria. Este es el estilo de vida de un cristiano. Verso 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, verso 8, y hallándose en forma de hombre, que dice, se humilló él mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A qué nos ha llamado Dios? A morir a nosotros mismos. A morir a nosotros mismos. Menos de mí, más de Cristo. Juan 3:30, ¿no? Es necesario que yo mengue y que Él crezca. Una actitud de humildad es necesaria para los hijos de Dios. Amén. No podemos creernos sabios en nuestras propias, a nuestras propias cuentas, nuestras propias habilidades. Proverbios 3:7 es claro en esto. No seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Qué vemos en el resto de los versos? Versos 18 al 21. ¿De qué manera reacciona un cristiano al mundo que no es cristiano? Mira el verso 18. Si es posible, mira lo que dice. Si es posible, en cuanto a ustedes, en cuanto dependa de ustedes dependa, dice, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, dice. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Mire, como cristianos debemos estar libres del deseo de vengarnos cuando alguien nos hace el mal, nos hace mal. O sea, nosotros no nos desquitamos con alguien. Ese pensamiento ya no está en nuestra mente. No nos vengamos con las personas, porque sabemos que Dios va a corregir esos errores con juicio justo, con juicio perfecto. Dios se encargará de todas las cosas. Alguna injusticia que usted piensa que fue injusticia, déjeme decirle que no se le va a escapar a Dios una. Porque Dios ama a sus hijos. No es nuestro lugar vengarnos. La Escritura, al contrario, nos insta a amar, a mostrar gracia a todos los que nos ofenden. Mire, Proverbios 25, muy parecido a lo que acabamos de leer, 21-22, dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. O sea, está bien, no limites la posibilidad o la oportunidad de ayudar cuando puedes ayudar a tu enemigo. Una cosa es ayudar a los que amas y debemos ayudar a los que amamos y debemos de servir con los que amamos. Es parte de la vida cristiana. Pero Jesús viene y agrega esto. Dice, ama a tu enemigo. Ora por tu enemigo. Y está diciendo, si tu enemigo tiene hambre, Proverbios 25-21, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber agua.
Porque así amontonarás brasas sobre su cabeza. Y el Señor, ¿qué dice? El Señor te recompensará. No hacemos nada por beneficio propio, no hacemos nada por interés. Bueno, ¿y qué voy a ganar yo si hago eso? En Cristo Jesús servimos a Dios, no por interés. Servimos a Dios porque Él merece lo mejor de nosotros. Hacer el bien a un enemigo puede llevar, escuche esto, posiblemente a que su conciencia sea cambiada, transformada. No es garantizado, pero pueda que su amabilidad, su gracia, su misericordia, su amor lleve a ese enemigo a hacer conciencia y Dios transforme su vida. Tal como un día su vida, mi vida, fue transformada por la gracia y misericordia de Dios. Y eso es con eso caminamos, pensando en eso. Dios puede salvarlo. Dios puede alcanzarlo. Dios puede transformarlo. Dios puede hacer esto, Dios puede hacerlo. ¿Por qué no? Hagamos todo lo posible, dice el verso, de vivir en paz con todos. Y el mostrar gracia y misericordia a alguien que nos ha hecho el mal, miren lo que dice. Es como amontonar brasas sobre su cabeza. Forma un no sé qué en ellos. Y Dios tendrá cuidado de nosotros. Pero posiblemente ese acto de amor y de misericordia de nosotros hacia alguien que nos ha hecho el mal cause que su mente cambie, su corazón cambie. Diariamente. Mira el verso 21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Cuál es el bien? Diariamente, la palabra de Dios debe de ser nuestro alimento. Ese es el bien. Entre más de Cristo, más entendimiento, más conocemos a Dios, mayor es la posibilidad de que usted y yo empecemos a reflejar este estilo de vida todos los días. Entre menos depositemos de Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, mayor es la posibilidad que actuemos indiferente, con pensamientos de venganza, con maldad hacia los demás. No es difícil el entender el resultado de una acción o la otra. Lejos de Cristo, mucho más posibilidad de que yo actúe en contra de lo que Dios me mande a vivir. Cerca de Cristo, mucho más grande la posibilidad de que yo honre a Dios con la manera en que yo vivo. Y si usted y yo hemos nacido de nuevo, ya no más somos la criatura aquella que amaba lo que el enemigo ama, sino ahora somos una criatura que ha sido transformada de mente, de corazón y de acción a través de la palabra de Dios. Usted entonces va a empezar a reflejar a Cristo Jesús en la manera en que vive. Es necesario. Diariamente la palabra de Dios es nuestro alimento. Diariamente la palabra de Dios vive en cada uno de nosotros, todos los días. Domingos no es suficiente y ahora agregamos una vez más el resto del año. Los miércoles no es suficiente para que usted viva una vida que está mostrando frutos de arrepentimiento. ¿Qué es un cristiano? Voy a hacer una pregunta para terminar. ¿Y qué tan diferente debemos de vivir? ¿Cuál es la diferencia entre usted y alguien que no tiene a Cristo? Tiene que ser evidente. Tiene que ser evidente. No puede parecerse. No podemos estar de acuerdo con las tinieblas.
Déjenme leerle lo que les puse aquí. ¿Qué es un cristiano y qué tan diferente debemos de vivir? Número uno, comenzamos con nuestro amor debe de ser puro. Tiene que ser un amor genuino, verdadero. Tenemos que aborrecer el mal. Tenemos que aferrarnos al bien. Eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Debemos de caminar humildemente. Debemos de preocuparnos por hacer el bien por los demás. Debemos de gozarnos con aquellos que se gozan. Debemos de nosotros llorar con aquellos que lloran. Debemos de servir a Dios con un máximo esfuerzo ferviente. Y al hacer eso, déjeme decirle que no todo va a ser de color de rosa, sino que muchas veces va a haber resistencia sobre ese tipo de vida. Y cuando la resistencia sobre eso viene, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos aferramos a la esperanza que se nos ha prometido, que un día estaremos con Cristo Jesús. Un día le veremos. Ese es nuestro gozo. Esa es nuestra oración. Señor, un día tú eres fiel. Tú harás justicia. En medio de las pruebas me voy a regocijar. En medio de las pruebas voy a perseverar. Esa es la vida distintiva del cristiano. No somos iguales al mundo. Bendecimos a los que se nos oponen. Ya no los perseguimos o ya no buscamos de qué manera vengarnos. No buscamos posición o prestigio personal. No buscamos que nos levanten, que nos ensalcen, creo que es la palabra. No buscamos ganancias por conveniencia. El cristiano no vive así. No hacemos daño a los demás. Puede ser una palabra común, pero no hacemos trueques los unos con los otros. No nos engañamos, no nos mentimos como cristianos ya. No podemos hacer esas cosas. No nos consideramos como más que los demás. Al contrario, consideramos a los demás como más que nosotros, dice. Eso es normal para el cristiano. No nos juntamos solo con personas importantes por conveniencia, sino que nos juntamos con cualquier persona sin importar su estado social o económico. No importa. Amamos a los que nos hacen daño. Oramos por los que nos hacen daño. Eso es lo que Cristo nos llama a hacer como cristianos. Servimos a Cristo Jesús fervientemente y fielmente. Esa es la vida cristiana. Y Pablo comienza en este capítulo 12 a darnos una gran lista de todo esto. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo. Aborreciendo lo malo, dice, aplicándose a lo bueno. O sea, usted persevera hacia las cosas de Dios. Usted ya no más busca hacer el mal. ¿Por qué? Porque le pertenece a Cristo. Si alguna de estas cosas están lejos de su radar, lejos de sus características, lejos de donde usted sabe que tiene que estar, lo único que usted puede hacer es clamarle a Dios y decirle: Señor, ten piedad y misericordia, ayúdame con estas cosas. Yo soy tu hijo, te amo, te necesito, estoy perseverando hacia estas cosas. Dame fuerzas, las que necesite, para perseverar en la fe, para caminar en piedad, para guardar mi mente, mi corazón, mis ojos, mi vida, mi espíritu, mis acciones. Ayúdame, Señor. Esa es la oración del cristiano, continuamente.
para que cuando vivamos la vida diaria que nos toca a todos, no digamos, no digan de nosotros, todos los cristianos son los mismos. Todos son hipócritas. Todos dicen una cosa y hacen otra cosa. No, somos distintamente diferentes. Tenemos que ser. No mejores, no. Simplemente reconocemos que la gracia de Dios es necesaria en nuestra vida todos los días, en todo momento. Y si no fuese por eso, no podemos hacer nada bueno, dice la Escritura. Nada bueno podemos hacer sin Cristo Jesús. Y Dios nos ayude en nuestras cosas.